Tenemos acá las preguntas que fueron llegando por orden de aparición. La primera es la de Sergio Acosta, alumno de primer año de la carrera de Ciencias Políticas. Dice textualmente: el lunes 3 de junio, en Radio Mitre a las 11:30 horas, usted dijo que de una turbulencia el gobierno produjo una crisis. ¿Cree usted que el gobierno perdió el manejo de las variables económicas y ahora está improvisando? Sí, es una realidad preocupante, así fue, y realmente aquí se ven dos cosas que yo marcaba ya, esto de análisis político, ¿no? Efectivamente la falta de alguien técnico, de un ministro de Economía con criterio político para aconsejar medidas económicas técnicas que hubieran permitido solucionar lo de noviembre con un poco de realismo, es decir, cuál es el origen de esta situación que tenemos. No me voy a extender, es la inflación. La inflación ha hecho que el dólar en la Argentina ha quedado retrasado, y para la cultura argentina, cuando el dólar queda retrasado, termina siendo una variable de atracción para los argentinos. Es la repetición de la historia de siempre. Y el problema es que fundamentalmente con sus medidas el gobierno sigue ahondando la crisis, porque obviamente no es real un país en donde nadie puede comprar un dólar, un real y demás. En algún momento eso termina, la realidad termina superando esas previsiones, y hoy por hoy no aparece ninguna otra solución real que no tenga que ver con una devaluación mayor, menor, que el gobierno, que la realidad va a forzar al gobierno a imponer, si es que desea restablecer una actividad económica, que fue uno de los méritos de los primeros 7 años del gobierno, digamos, si es que desea mantener una realidad económica y evitar una crisis que ya se está viendo en cuanto a suspensión en fábricas y demás, que podría traer reminiscencias de un pasado que no queremos repetir. Bien, acá hay otra que es un 3x1. La primera dice: ¿podría por favor contarnos lo que vivió en vivo el día del atentado a las Torres Gemelas? Bueno, 3 cosas de lo que viví en vivo. Podría dar un relato larguísimo, ¿no? De aquellas circunstancias que yo la pongo como un ejemplo de lo que es la vida del periodista, y se lo transmito para ustedes, cómo uno debe estar preparado para que aparezca un hecho que puede darle a un periodista un protagonismo que termina formando parte de su historia y de la historia del periodismo, ¿no? Porque estos hechos en general, cuando pasan, es porque uno está de casualidad allí. Yo estaba de casualidad, no había otra manera de haber llegado allí y cubrirlo. Nadie sabía qué iba a pasar ese día, y por lo tanto el estar de casualidad significó, ustedes saben, la ciudad se cerró y durante 4 días no pudo entrar ningún periodista del mundo, ni de los Estados Unidos. Lo que marcó son 3 cosas. Primero, lo que significa la formación. Uno, cuando está ahí, valora, está solo y tiene que enfrentar esta situación, valora la formación, tanto técnica, teórica y práctica del oficio. Cómo hacer, cómo manejarse, eso que se incorpora para nosotros y que es muy difícil transmitir, pero le transmito eso. Todo lo que uno ejerció en la profesión, en un momento, en esos momentos, en esas circunstancias culminantes, aparece. El segundo punto es tener conciencia de que uno no es el protagonista, sino que los protagonistas son los hechos, que son sagrados, como escuchaban ustedes aquí. Y el tercero, y esto es una cosa personal, a mí me impactó el reconocimiento que la sociedad y los colegas hicieron y siguen haciendo de ese hecho. Y lo voy a transmitir como elemento fundamental, que no tiene que ver con un autoelogio, sino con lo que les quiero transmitir a ustedes. A mí me impactó mucho, y me impacta aún cuando todavía me ve un colega y dice: Nelson, ¿qué cobertura fue aquella? Me dice: ¿Qué protagonismo el tuyo? Y no, sin ninguna sobreactuación. Es decir, nadie te vio siendo protagonista del jaleo y decir: te vas a sacar, que me estoy muriendo, ¿qué pasa de esto que estoy? El protagonista fueron los hechos, y eso le dio a la cobertura un valor que a mí hoy me conmueve. Sé que es un material de uso en muchas universidades, nacionales y extranjeras. Sí que le han pedido a TN y a Canal 13 esos videos desde Uruguay, desde Chile, desde Brasil. Así que son las 3 cosas que tengo para transmitir. Es decir, y fundamentalmente esto: cuando aparecen estos hechos de magnitud,
aboquémonos a cubrir los hechos y despersonalicemos, que eso hará nuestra cobertura de un enorme valor que aprecian los colegas y la gente. Bien, otra acá pregunta, ¿qué periodistas fueron sus maestros? Bueno, yo tuve fundamentalmente desde el punto de vista, yo le agradezco mucho al periodismo deportivo la formación que me dio. Yo me recibí de periodista en el 75 y trabajé como periodista deportivo casi durante una década. En aquel momento los periodistas deportivos podíamos trabajar con una libertad que no tenían otros periodistas y con una libertad que inclusive hoy no tienen muchos periodistas deportivos. Por lo tanto, yo le agradezco a gente del periodismo deportivo. Esos fueron mis maestros: Ricardo Arias, Raúl Fernández, Fioravanti. Fueron tres pilares fundamentales en cuanto a darme, primero, la rigurosidad de la búsqueda de los hechos, el hecho de trabajar en la calle, estar en la calle permanentemente, y el hecho de la cultura, la formación cultural. El periodismo deportivo me permitió viajar por toda Latinoamérica y viajaba con estos maestros que me decían: Nelson, cuando viajes, tu tiempo no es solamente el entrenamiento de Boca, River, Olimpia, pero después de eso aprovecha para conocer, busca conocer, no pierdas de vista esta oportunidad, y no solamente conocer un museo, conocer la realidad. Así que esos fueron tres grandes maestros que yo tuve y que fueron clarísimos. Y desde el punto de vista de lo que fue la beca, la oportunidad de trabajar con Ted Kappel y esta experiencia con Bob Woodward que a mí me marcó. Y después el aprovechamiento de las experiencias de la realidad, que eso también constituye, esa formación, ese elemento formativo, también pesaron mucho en mis estándares de compromiso ético y de calidad de ejercicio de la profesión. ¿Sí? Que está esperando. Vamos. ¿Cree usted que nuestra democracia como sistema representativo, republicano y federal funciona en nuestro país? Bueno, sí, es una pregunta de ciencias políticas. Yo creo que no. Digamos, la democracia en Argentina tiene una gran deuda. Vamos a cumplir, decías muy bien vos, 30 años de democracia. Y yo siempre digo, tenemos democracia pero nos falta república. Y en esto la Argentina ha sido involutiva. Los países vecinos han sido más evolutivos. Entonces lo institucional es muy débil en Argentina. En cuanto a, no porque peligre la democracia, eso no peligra más, pero en cuanto al nivel de calidad representativa que hoy nos dan nuestras instituciones, es débil. Argentina es un país declamativamente que tiene el sistema republicano, representativo y federal, y yo diría que es un país que ha quedado transformado en un país débilmente republicano, representativo y unitario. Esta es la regla. Argentina es un país unitario. En 30 años de democracia no se ha dictado una nueva ley de coparticipación federal. Doy un solo ejemplo que le permitiría a las provincias tener efectivamente una posibilidad de comportamiento federal que hoy no tienen. Las instituciones, ustedes están atravesadas por el desprestigio. Y entonces, cuando tenemos un país, fíjense lo que es la preocupación del poder en la Argentina, el poder quiere quedarse en el poder siempre. Por eso estamos enfrentando ahora todo un posible proyecto de reforma de la Constitución. Esa es una república débil. La Argentina ha generado una calidad dirigencial en muchos casos mala. Y es un problema, es decir, no se puede analizar lo político sin lo sociológico. Algo pasa en la sociedad argentina que genera la cantidad de malos dirigentes que otros países generan, pero no en tanta cuantía. Y este es un verdadero problema. Yo doy un ejemplo para que veamos. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff a 7 ministros sospechosos de corrupción los echó. Aquí tenemos a Vudú y Costoya Vudú, el procurador de la Nación, un juez y un fiscal.
creo que es un buen ejemplo de todo lo que nos falta en cuanto a la calidad institucional que desesperadamente necesitamos para tener una gran república y un gran país. Bien, otra, Facundo pregunta, ¿por qué cree usted que los medios en Argentina están tan estructuralmente expuestos? Bueno, voy a poner así, ¿no? En cuanto a, voy un poco más por lo estructural. ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué es lo que pasa? En un país en donde, y tiene muy buena conexión con la pregunta anterior, donde la institucionalidad tiene esta debilidad y el periodismo tiene un protagonismo aún mucho mayor que el que tiene. En la década del 90, el gran problema que tuvo el menemismo hasta que surgió la alianza en el 97 fue el periodismo. Pero el periodismo no porque hiciera oposición, sino porque hizo periodismo. Y denunció las cosas que la política no denunciaba. Y marcó cosas que la justicia no hacía. Entonces, hoy pasa lo mismo. Cuando lo institucional es tan débil, el periodismo, cuando trabaja con calidad y demás, toma un relieve enorme y se transforma para el poder en la oposición. Hoy, ¿cuál es la principal preocupación del poder? El periodismo crítico, independiente, o quieren ponerle el nombre que quieran. Y si ustedes ven los discursos de la presidenta, lo que yo llamo la aló presidenta de cada semana, y esto no es peyorativo, sino que es descriptivo, ustedes ven que hay un tiempo mayoritario de estas exposiciones dedicada no a criticar a los medios, cosa de la cual el poder tiene todo derecho, para decir no coincido, sino para desacreditar y difamar a los medios. Entonces, esto es lo que pasa. Ante una estructura institucional débil, los medios tienen una sobreexposición enorme. Y esto es lo que viene pasando en la República Argentina, no solamente desde ahora, es una reedición de muchas de las cosas que pasaron en la década del 90. Bueno, vamos con las últimas dos. Vamos. Teniendo en cuenta que gran parte de los medios masivos de comunicación pertenecen a grupos económicos con intereses creados, ¿cree como condición necesaria para una pluralidad de voces que se deba desconcentrar la posesión de medios como indica la ley de medios audiovisuales? Sí, obviamente que sí, desde un punto de vista teórico. Lo que pasa es que la ley de medios audiovisuales está logrando exactamente lo contrario. Si ustedes ven, no hace falta que marque la última adquisición del Grupo Cristóbal López, del Grupo Haddad. Y si ustedes ven las redes de empresas que vienen comprando medios, son 2 o 3 empresas. Es decir, por eso decía yo, el gobierno que vendió como objetivo de la ley de medios quitarle poder al Grupo Clarín. Y al Grupo Clarín, como dije antes, y yo lo dije además, lo he dicho al aire, en Radio Mitre, en TN, había que regularlo. Y efectivamente voy a decir algo muy concreto. Yo fui crítico de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que es una fusión claramente monopólica, que fue firmada por Néstor Kirchner y defendida por Guillermo Moreno. Así que claramente esto, es decir, así que yo sostuve siempre que Clarín tenía posiciones dominantes, algunas de las cuales debían ser reguladas, sin llegar a ser un monopolio. Lo que ha hecho la ley de medios es efectivamente crear el espejo aún mayor. Y hoy tenemos el multimedio oficialista. Miradas al Sur, Tiempo Argentino, Electroingeniería con Radio del Plata, los medios de Cristóbal López, obviamente Canal 7, Radio Nacional, Revista 23 y todo lo que se está produciendo en el interior. Porque está esta idea de que las plazas publicitarias dan en la Argentina para sostener 80.000 medios, no es así. Entonces hoy, por supuesto, todos estos medios que se han formado son todos medios que subsisten, son todos medios que han fracasado desde el punto de vista de la llegada al público, a pesar del esfuerzo de muchos colegas que honestamente trabajan allí. Y son medios que son sostenidos por la publicidad oficial. Vayan a ver la pauta oficial de algunos de estos medios. Si no fueran porque el gobierno pone plata, lo que nos cuestan es enorme. Entonces, la ley de medios lo único que ha logrado es fortalecer, más allá de todas las cosas que están buscando con la presencia del Grupo Clarín
como única estructura capaz de hacerle frente a esta avanzada del gobierno. Con lo cual la ley de medios no ha servido para nada. Bueno, vamos con... Hay tres temas que se reiteran. Vamos sí. con los tres. Sí, sí. Los tres temas que se reiteran es, vamos hacia la Venezuela chavista en cuanto a libertad de expresión, papel prensa, otros que quieren preguntar sobre papel prensa, a ver si Clarín y La Nación se adueñaron atrás de la tortura. Y la última es referente a los ciudadanos respecto a cómo viven los medios de comunicación o el consumo de medios de comunicación. Bueno, el tema, hay conductas que tienen un aire de chavización, que yo no las quisiera en la República Argentina. Quisiera que vivamos en un país donde todos se puedan expresar, donde todos, cuando digo todos, todos. Yo tengo un profundo respeto para los que sostienen al gobierno, pero un profundísimo respeto. Y lamento mucho que tengan esta actitud sectaria de no querer, por ejemplo, esta actitud de decir no vamos a los medios de Clarín, una actitud absolutamente antidemocrática como tal. ¿Qué es lo que les puede pasar en los medios de Clarín? Que los critiquen. ¿Cuál es el problema? Es como si yo no iría alguna vez, yo cuando me invitan a Canal 7 voy, y me critican. ¿Y cuál es el problema? Responderé a las críticas. ¿Y cuál es el problema? Si esa es fundamentalmente la esencia de la vida social. Si yo estoy seguro de mis fundamentos, ¿cuál es el problema que me critiquen? Segundo punto, papel prensa. A mí me parece muy bien que se investigue absolutamente todo. Yo fui crítico de papel prensa cuando el kirchnerismo defendía papel prensa, les quiero decir. Y voy a decir en qué, en un elemento clave. Cuando fue la denuncia de Botnia, año 2004, la primera denuncia de Botnia, que generó una gran alarma en algunos de papel prensa porque estuvo bajo alguna investigación, se hizo en mi programa de TN. Así que a mí no me preocupa que se investiguen las cosas. Ahora, digo, ¿el gobierno se acordó de papel prensa después de 8 años de gobierno? Es decir, Kirchner comía con Mañeto y después un día Mañeto pasó a ser el perverso de la Argentina. Digamos, ¿esto periodísticamente se sostiene? Página 12 durante un tiempo fue sostenida por Clarín en la época del menemismo. Página 12 fue sostenida por Clarín. En ese tiempo Clarín era bueno y ahora es malo. Entonces atención con estas cosas, porque esto es como la historia de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Durante 2 años, los periodistas que trabajamos en el grupo, a mí me tocó, y por supuesto, como a mí me interesa la verdad, de enfrentar en muchos casos esta tribuna como ustedes y con toda legitimidad. Muchos que estaban allí me decían, Nelson, devuelvan a los nietos, ¿cómo van a defender esto? Y nosotros lo que decíamos, le digo, mira, son 2 cosas. Efectivamente, a nosotros nos interesa que se sepa la verdad. Y porque nos interesa que se sepa la verdad, lo que yo puedo dar como aval mío es que en los medios de Clarín donde yo trabajo, en mis programas allí, se cubrió el tema de los hijos de Ernestina cada vez que hubo novedades y cada vez que hubo denuncias. Ahora finalmente no eran hijos desaparecidos. ¿Sí? Ustedes escucharon que alguien pidiera disculpas, no ya al grupo Clarín, que alguien pidiera perdón por lo mucho que sufrieron muchos chicos jóvenes que sin tener nada que ver, porque trabajaban en Radio Mitre, en TN, en demás, tuvieron que aguantarse las agresiones de gente de la cámpora diciéndole devuelvan a los nietos, sobre lo cual nunca el poder dijo nada. Entonces, a mí me interesa la verdad de los hechos, y puedo responder frente a esto porque los cubro cada vez que hay estas novedades. Pero quiero marcar también este contexto del relativismo que vivimos y del uso del poder que hace de estas cosas, para que nosotros no perdamos el norte, no para decir que la gente de Clarín es buena o mal,
son como cualquier otro grupo empresario, sino fundamentalmente para saber nosotros cómo nos posicionamos, sobre todo cuando puede ser que nos toque trabajar allí, y de todas las situaciones que se generan cuando se trabajan en estos medios. Como consecuencia de estas cosas, muchos periodistas sufrieron violencia. Y a mí me da mucha pena decir que cuando sufrieron violencia, muchos colegas callaron. Muchos colegas callaron. Destaco la actitud de FOPEA, que siempre tuvo una actitud muy clara de la República Federal, pero muchos callaron. Y esto es lo peligroso de lo que estamos viviendo. Por eso digo, apelo otra vez a la necesidad de fortalecer a la profesión y que defendamos a la profesión, que significa defender el pensamiento de todos. Esto a propósito de esta pregunta que muchos celebran. La opinión que le merece el tema de ya la violencia que hay contra los periodistas según la postura o el medio donde trabaje. Muy mala. Yo vengo repudiando sistemáticamente, así que estos días se ha repudiado el ataque que sufrió la gente de 678, que sufrió antes de ayer la gente de Tiempo, de Telam, de Crónica. Esto es intolerable. Pero digo, FOPEA tiene denunciado, ¿cuántos tiene? ¿Son 50 los casos del 2010-2011 de violencia? En 2011 fueron 125. 125. ¿2010 50? 2010, no más. Eran 100. 100. Bueno, digo, vamos a denunciar todo por igual, ¿sí? Y no seamos tolerantes con esto. Debemos ser inflexibles con esto. Así que a mí me preocupa muchísimo este germen, ¿no? Como digo, ¿no? Y esto lo voy a comentar hoy en televisión, celebro que la presidenta se haya preocupado por esto. Me inquieta su silencio ante aquellos 200 casos. Bueno, les agradezco enormemente, me han hecho un gran honor y espero poder volver en un futuro para compartir con todos ustedes estas sesiones de televisión. Un aplauso para el doctor Nelson Castro, y desde ya nuestras aulas están permanentemente abiertas. Muchas gracias.